Y hace algunos días se conoció la información de que peligraban muchas cooperativas. ¿Hay algo de falso en ese enunciado del gobierno? Y para hablar de eso y de una iniciativa desde el sector de la economía social y solidaria en este sentido, estamos en comunicación telefónica con Manuel Leiva, que es presidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo de Tecnología, Innovación y Conocimiento, la FACTIC. ¿Cómo te va, Manuel? Hola. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación y por hacerme parte de estos pequeños minutos. No, gracias a vos. Bueno, si querés, arranquemos por el inicio en relación a esta información que se conoció, que dio el gobierno y que tampoco es tan lineal, esto de que van a desaparecer, creo que habían dicho 11.000 cooperativas. Exactamente. Bueno, nosotros nos enteramos, al igual que toda la sociedad argentina, a través de los dichos de Adorni y del vocero presidencial hace ya una semana y media. Y en ese anuncio, catastrofista sobre todo, se anunciaba el fin de la corrupción cooperativa con otros adjetivos y la suspensión de 11.000 cooperativas y la intimación de 7.000. Datos que son reales, ¿cierto? Hay 11.000 cooperativas suspendidas de hecho por diferentes motivos y 7.000 intimadas con plazos de tiempo muy cortos para no caer en suspensión de matrícula, que es la posibilidad de seguir facturando y de seguir cumpliendo el sueño de esa cooperativa o de ese grupo de amigos, amigas que se juntó a formar un emprendimiento, ¿cierto? Ahí lo que más llama la atención y más levantó, obviamente, críticas en nuestro sector cooperativo y mutual son los argumentos que esgrimió Manuel Adorni para disfrazar esta medida de una medida necesaria, justa, que viene a calmar unas supuestas irregularidades del sector, ¿no? La primera mentira es que todas las cooperativas viven del Estado. No hay nada más alejado que la realidad que decir que las cooperativas de la Argentina viven del Estado, ¿sí? Pensemos, podemos nombrar 3 a modo de ejemplo y rápidamente nos daremos cuenta que es mentira. Digo, AFA, Agricultores Federados Argentinos, ¿sí? Hace una exportación fenomenal de diferentes, obviamente, cereales y producción, etcétera, y además tiene propia cadena de aceites, alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Esa no vive del Estado, claramente. El banco Credicop, nadie puede decir acá que este banco va a vivir necesariamente del Estado, vive de los socios que tenemos una cuenta de caja de ahorro o diferentes productos abiertos en ese banco. Cooperativa La Obrera, la red de supermercado del sur más grande, competencia directa de sociedades anónimas muy importantes, ¿sí? Podríamos seguir nombrando cooperativas gigantes, grandes, que dan trabajo, pero me voy a detener en esto porque detrás de este argumento de vivir del Estado hay una idea de que en realidad al vivir del Estado no son necesarias, ¿viste? Obviamente, ante la premisa falsa, la conclusión es falsa, ¿no es cierto? Y para eso vamos a decir solamente 2 números. El cooperativismo y mutualismo en la Argentina representa el 15% del PBI, ¿sí? Un montón. Incluso estamos a la vanguardia de otras representaciones, por ejemplo, en el Estado español, como comparativa, donde el cooperativismo y mutualismo, el asociativismo en su concepto general, representa el 10% del PBI, ¿sí? Por lo cual en Argentina el cooperativismo y mutualismo, como decimos, genera más impacto. ¿Qué significa esto en términos reales, cotidianos y de a pie? 400.000 puestos de trabajo que todos los días aportan a la Argentina de diferentes maneras para lograr un desarrollo en la economía, en la cultura, en lo social, en lo productivo, en lo intelectual, en el conocimiento, en la tecnología, en el deporte, en un montón de aspectos de la vida cotidiana. Y lo otro, viste, argumentos técnicos que en realidad muestran, o mejor dicho, falacias técnicas que usa Manuel Adorni, que en realidad muestran que desconoce totalmente el sector. Por ejemplo, diciendo algo bien simple como había una persona que estaba asociada a más de una cooperativa. Y sí, te tengo que decir, Manuel Adorni, y sí, así funciona el sector cooperativo. Uno es socio del Credicop en la cuenta del banco, otro es la misma persona socia de cooperativa obrera porque va a hacer la compra del súper, se asocia a una mutual para sacar un préstamo a las tasas de interés beneficiosas o con un plan de pago que lo beneficia,
también tiene una cooperativa de trabajo que le permite hacer lo que le gusta y trabajar de eso, y también se asocia quizá a otra entidad, por ejemplo, a la cooperativa de luz de su pueblo, que es la única que lleva luz a esa ciudad. ¿Entiendes? Sí. Entonces, sí. No, me parece importante no solo esto que decís, sino también señalar algunas cuestiones que son por ahí más también burocráticas, administrativas, en relación al sector de la economía social y solidaria. Me parece súper interesante que vos puedas contar todo esto, porque lo que hay es mucho desconocimiento, y ante el desconocimiento lo que ponen desde el gobierno es el sellito de corrupción, viven del Estado, entonces quedan como clausurados desde alguna parte de la sociedad. Es muy grave que para una cooperativa o una mutual que les quiten la matrícula. Eso hace que no puedan trabajar. Que no tenés matrícula, no podés facturar. No sos una entidad. Entonces es un gran problema. Muchas veces pasa que hay que regularizar, pero ¿puede el Estado dar de baja a todas esas entidades sin tener idea por qué no han presentado los papeles para seguir teniendo esa entidad? O podés poner gente a trabajar para colaborar y ver qué es lo que pasó y acompañar. No es lo que están haciendo. Y es mucho tiempo el que se requiere para esos trámites burocráticos en el INAES, porque mientras tanto también están despidiendo trabajadores de ahí. Eso me parece que es bueno decirlo. Hay gente que además se queda sin posibilidad de facturar cuando le quitas la matrícula. Y además hay que ser claros en esto. Es retrotraer el sueño colectivo, ¿sí? Nos juntamos nosotros tres, fundamos una cooperativa, tenemos un emprendimiento, un sueño, un proyecto, gestionamos nuestro propio trabajo o lo generamos, ¿cierto? Es retrotraer esta solidaridad para tratar de llegar a fin de mes, estar en blanco, tener derechos sociales adquiridos por las cooperativas, etcétera, es retrotraerlo a dos situaciones. Uno, ser monotributista, como hemos sido mucha parte de nuestra vida los trabajadores argentinos, ¿sí? Es decir, perder un montón de categorías y derechos que hemos conquistado. La segunda es directamente la informalidad de la economía. Pareciera que con la intención de suspender matrículas sin previo aviso, sin sumario administrativo, que es una investigación de qué está pasando, sin alertar por la falta de papeles, balances, etcétera, la suspensión es una sanción. ¿Se entiende? Sí. Se hace directamente, parece que quisieran retrotraer a la informalidad a una parte muy grande de la economía argentina. Claro. Y eso es lo que más preocupa. Es lo grave en realidad, porque desde el INAES lo que podrían hacer es ver por qué todas esas personas están adeudando todo ese material, todo eso que necesitan, porque la verdad que formar parte de la economía social y solidaria con una cooperativa o una mutual requiere mucho papel. Mucho trámite, muchísimo, y un tiempo muy, la verdad que muy extenso para poder realizar un trámite. Por ejemplo, para tener una matrícula de mínima son 6 meses, con un montón de presentaciones, un montón de áreas pasan por el instituto. Entonces, la pérdida de tiempo, la verdad que es grave, agrava la situación de cada entidad para su funcionamiento, para poder facturar. Sin todo lo solidario que vos decís, por ejemplo. No soy solidaria. Tengo un taller y armé mi pyme, o como sea. Bueno, para yo poder seguir trabajando necesito facturar. Si vos me sacás la matrícula no puedo hacerlo. Entonces no puedo laburar. O me obliga a que mis socios y amigos tengan una relación de dependencia encubierta, por más que yo los considere como iguales o como compañeros de mi trabajo. Y acá también entra una cuestión que vos los decías muy claro, digamos. Uno de los problemas principales de esta resolución que han tomado son los exiguos días que dan para subsanar estas supuestas irregularidades, ¿sí? El punto más grave es que muchas cooperativas con esta medida no van a tener el tiempo suficiente, porque en realidad están sumergidos en la cotidianidad de poder resolver el trabajo para llegar a fin de mes, digamos, ¿cierto? Entonces, eso es un punto a revisar. Yo creo que acá hay un doble error de quienes han tomado esta medida en nombre del gobierno nacional. Uno es desconocer el sector y desconocer, cuando nosotros hablamos de solidaridad, está bien aclararlo, hablamos de que el sector se retroalimenta, ¿sí? Se retroalimenta porque las cooperativas son mucho más competitivas en muchos aspectos, garantizan mucho más beneficios y no perciben el lucro entendido como la apropiación de ese excedente, de ese dinero que se genera por parte de una persona a costa del resto, ¿sí? Cada uno tiene lo que produce, digamos, y es dueño de lo que aporta en su trabajo. Entonces,
En ese sentido, yo creo que hay un doble error. Uno es el desconocimiento total del sector. No saben de lo que están hablando, no conocen, ¿sí? Pero sobre todo, esto está fundado en el segundo, que es el desprecio por cualquier herramienta colectiva que pueda resolver un problema. Claro. Uh-huh. Y ahí entra una cuestión que sí quizás tenga que ver con la parte más periférica de nuestro país o incluso con la parte donde algunos eligen no ver en las metrópolis urbanas que tenemos, que es que donde no llega el privado, está el dicho, llega el Estado, supuestamente es la primera afirmación, pero donde no llega el Estado, en la generación de trabajo, en la luz, en el gas, en la organización de la producción, hay una cooperativa. Sí, y también mira, eso es obvio, tenés toda la razón, pero también hay provincias que funcionan o lugares que funcionan teniendo en cuenta trabajando más con el sector. Vos dijiste la luz, en Santa Rosa, La Pampa, la gente está con la eléctrica y hay muchos lugares donde el cooperativismo, por ahí la sociedad todavía no termina de identificar que en realidad es una cooperativa, que es otra forma de organización de vida, que otra forma de vivir en este mundo de manera solidaria existe, porque en Santa Rosa, La Pampa tienen internet, tienen la eléctrica, no nos pasa como acá, Edesur, Edenor y ya. Uh-huh. Y ya. ¿No? Vos sabés que, Manuel, vos sabés que estaba mirando porque me llamó la atención gratamente que creo que decías que aporta el 14% al PBI, sí, el sector cooperativo. Y estaba mirando que otros sectores aportan qué. Y por ejemplo, todo de la fuente, bueno, es de la Bolsa de Comercio de Rosario, obviamente puede estar un poco inflados los números, pero hablan de todo el sector de bioeconomía, como lo llaman, el 20%, un poco más. Y de ninguna manera la cantidad de trabajadores y trabajadoras que sí tiene el sector cooperativo y no tiene el sector agropecuario, entre otras cosas. Entonces, por ejemplo, también atacan al sector estatal, que es el 0,01% representan los salarios que ellos dicen que se va a la canaleta de la corrupción del Estado. Me parece, no sé si no es una cuestión de guita, es una cuestión de ruptura, porque además está enamorado Milei de Israel y se fundó sobre un sistema colectivista, que son los kibbutz. No, claro. Entonces, que no es una es una forma de concebir el mundo. Es una forma de concebir el mundo. Entonces, eso no está, eso es yo una entiendo ya. Que lo que apunta, más que una cuestión de estructura económica, es a la devastación de todas las redes que construimos como sociedad, que es rompernos para luego partirnos en 4 territorios. Claro. Creo que es... Y desde el Estado, con claro, la gravedad y desde que el Estado, ¿no? Porque desde el INAES podrían acompañar, como se ha hecho en otras oportunidades, lo digo como ex trabajadora del INAES además, a aquellas entidades a colaborar en que estén a tiempo con todos los papeles, o podés hacer esto. Y acá viene la pata también de la economía social y solidaria, de los compañeros y las compañeras, porque ante esta situación ustedes también generan una plataforma que ayuda a poder tener información. Digo esto porque tuve muchísimas compañeras que estaban muy preocupadas preguntando, bueno, ¿qué hago? ¿Dónde presento? ¿A dónde mando? No es tan sencillo. La gente no vive todo en Ciudad de Buenos Aires, es una novedad, pero hay alguien en un pueblito de Tucumán que tiene que ir a un lugar en Tucumán a dónde dejar esos papeles. Esos papeles después tienen que venir a Capital Federal, tiene que llegar en tiempo y forma, eso tiene que estar bien presentado. En el INAES hace un circuito que tiene que ser el correcto, nadie se tiene que equivocar, y en todo ese tiempo lo que está en juego es el laburo de toda esa gente, de mínima. O sea, el tema es... El tema amerita, ¿viste? Es importante. Y no es solo económico. Exacto. Además, tampoco no es solo económico. Contanos un poco el trabajo que hicieron desde la Federación, que va a estar bueno que sepan aquellos compañeros y compañeras que ahora están preocupados. Bueno, nosotros ante esta emergencia y viendo la documentación presentada en el boletín oficial del 6 de abril, ¿sí? ¿Qué vimos nosotros como preocupante? Nosotros lo que vimos principalmente en la preocupación es que la documentación era inaccesible para que una cooperativa se pueda encontrar en falta, ¿no? Digo, bueno, el gobierno nacional dice que hay una cooperativa que está en falta por supuestas irregularidades, incluso las tenemos categorizadas cuáles son, ¿sí? Sobre eso hay que encontrarse en un documento de 147 páginas de mínima, en una lista interminable, que en muchos casos no está ni siquiera ordenado por región, ¿me entiendes? Entonces, sobre eso dijimos, ¿cómo ayudamos en el tiempo establecido en las resoluciones pertinentes para que las cooperativas tengan el suficiente tiempo para sostener su matrícula? Las que ya no operan, las que ya no existen, las que ya no son una herramienta para sus socios fundadores y incorporados luego, esas van a caerse porque ya estaban destinadas a caerse por su falta de actividad.
pero hay muchas cooperativas y mutuales que son reconocidas en cada una de las ciudades, que fueron alcanzadas por la medida, y que es un problema que su matrícula quede suspendida, y es un problema que las resoluciones le hayan otorgado solamente 30 días para subsanar todas las irregularidades que tenga. Y hay irregularidades de todo tipo. Entonces, ¿qué hemos hecho? Lanzamos un buscador, filtramos la información, realizamos obviamente una codificación, programación algorítmica, etcétera, etcétera, como más nos guste utilizar las diferentes palabras de lenguaje de programación, pero básicamente armamos un buscador que permite, bajo una indexación, encontrar la cooperativa de uno y saber qué es lo que hay que hacer. ¿Sí? A cada caso se le adjuntó un instructivo, ¿sí? Y con eso se puede tener un panorama claro y tender una red, obviamente, porque también está a disposición todos los profesionales de contaduría y abogacía para poder ayudar en este sentido. Se establece una red para lograr el objetivo de que no se caiga ninguna matrícula, porque es eso, la caída de una matrícula que en verdad funciona es retrotraer a la informalidad una parte de la economía que está en blanco. ¿Se entiende? Sí. Y retrotraer a una imposibilidad de trabajar a un montón de personas. Ahora, si el argumento es que 6 cooperativas o un montón más, no importa, estaban fundadas con el mismo mail y por eso las suspendimos por si acaso, bueno, le tenemos que informar al gobierno nacional que hay estudios contables que trabajan con cooperativas y ayudan en todo el papeleo que vos nombraste anteriormente, que es mucho más riguroso que fundar una sociedad anónima o una SRL, o incluso ahora aún más de las últimas modificaciones que han hecho en la IGPJ, que es el ente que regula las sociedades en la Argentina que no son cooperativas, ¿sí? Que han flexibilizado que empresas de afuera puedan venir presentando aún menos documentación. Entonces, hay una discusión de modelo, ¿sí? Con este buscador nosotros intentamos que no se caiga ninguna matrícula, haciendo que la información circule, que todo el mundo sepa su estado de situación y que sepa cómo resolverlo. ¿Por qué? Por lo último que me gustaría decir acá en este párrafo. No te puedo creer que justo se entrecortó. Ay, mirá todo, pero radio, todo el misterio que le pone Manuel Leiva, presidente de la FACTIC. Agrego, la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo de Tecnología, Innovación y Conocimiento, FACTIC, y la Asociación Civil Trabajando por la Economía Social, lanzaron esta plataforma de asistencia solidaria para cooperativas afectadas por esta medida. Manuel, le pusiste un montón de misterio porque te congelaste. Chan, chan. Me congelé. Sí, esto es lo último que quiero decir en este párrafo. Tuc. Bueno, lo que quería decir es que por ley las cooperativas no nos podemos relocalizar según especulaciones o ventajas en otros países. Entonces, al fundarse una cooperativa, estamos con la misión, nos gusta decir a nosotros, de que al país le vaya bien para que a nosotros también nos vaya bien en el sector económico, ¿cierto? A diferencia de una sociedad anónima, de una SRL, que pueden relocalizarse sin problema especulando con beneficios fiscales o de otros tipos en países aledaños, incluso en nuestro sector tecnológico ha pasado mucho, ¿no? Esto de relocalizarse en Montevideo, Uruguay, en Bangladesh, en la India, etcétera, etcétera, por más que se trabaje desde aquí. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, por eso las cooperativas son importantes para la economía argentina, no por lo que están aportando actualmente, sino porque también en su fin, estamos con la misión, obviamente, de que al país le vaya bien para que a nuestras cooperativas le vaya mejor. Eso, claro, lógico, es otra forma de vincularse, de vivir, que es posible, que es sustentable, que puede hasta mejorar, siempre y cuando haya también un Estado que al menos de mínima no persiga, sino que facilite, porque lo que está haciendo la verdad no es facilitar las herramientas para que el sector pueda desarrollarse. La plataforma es cooperativas/suspendidas. Exactamente, es _medio, ¿cierto? Sí, me parece que sí. _suspendidas.suti, lo podemos compartir en diferentes redes sociales, lo pueden buscar directamente en nuestra página de la Federación. En ese sentido, nada, usarlo, compartirlo, replicarlo, multiplicarlo, ayuda a que ninguna cooperativa se caiga, ninguna mutual se caiga. Lo dijimos antes, hay mutuales y cooperativas históricas de cada una de las ciudades
por ejemplo, suspendidas porque no se completó un trámite en formato digital, ¿sí? 3 botones, y por eso le cabió la suspensión. También estamos trabajando en replantear ese mecanismo que han tomado desde el gobierno nacional, porque en realidad es primero aplicar la pena antes de ni siquiera el juicio, ¿se entiende? Claro, lo que pasa es que lo que hay que repensar es el gobierno nacional que tenemos, porque si el instituto o el ministerio trabajara en conjunto con el sector y no en contra de la sociedad, no harían esta política. Con antelación, cuando Alicia Kirchner era ministra de Desarrollo, no se perseguía a las cooperativas, se las trataba de ayudar para mejorar su situación, y aquellas que no presentaban la documentación, que es un montón y que es re seguido que tenés que presentar cosas, balances, por ejemplo, bueno, si había algo en falta, obviamente, si había una suspensión y había una inspección y se trabajaba en ese sentido. Lo que tenemos, el problema que tenemos, y ya lo dijo Milei, tenemos a alguien que odia al Estado y es el jefe de Estado el que lo detesta. Entonces, bueno, estamos bastante complicados. Pero en ese sentido quiero remarcar el trabajo de una federación, porque nadie se salva solo. Son todas obviedades, posiblemente para mucha gente, pero una federación aglomera diferentes cooperativas que se suman para esto. Che, yo no puedo estar, porque estoy laburando, porque estoy con un montón de problemas, bueno, la federación ayuda a esto, a traerte información, a solucionarte problemas, a repensar cómo se puede accionar ante determinadas situaciones, que no siempre son situaciones de este sentido feas, sino que también hay proyectos que son interesantes. No sé cuál va a ser esa situación que nos encuentre con este gobierno en un proyecto interesante, pero bueno, esto viene muy bien, Manuel, te agradezco por el rato para contarlo, y bueno, por el trabajo sin lugar a dudas de la federación y de la compañerada. Bueno, muchas gracias. Lo que han hecho, me parece, ha sido reforzar los lazos de unidad de nuestro sector, ¿sí? Acá se han expresado voces que quizás en el pensamiento político divergemos un montón, ¿sí? Pero todas esas voces en diferentes medios nos hemos expresado a favor del cooperativismo, desmintiendo estos argumentos falaces que se han expresado desde el gobierno nacional, que tienen un sentido de poner un halo de misterio, de podredumbre sobre un sector que lo único que hace en su día a día y en su trabajo es generar, agregar valor para la Argentina, poder hacer alcanzar los servicios, dar precios más baratos, otorgar posibilidades al desarrollo económico social de la Argentina. Desconocer eso no solamente es de vamos a decirle, desconocidor afortunado, o no sé bien cómo decirlo, pero es más bien de alguien que no tiene un sentido estratégico para nuestro país, ¿sí? El cooperativismo siempre ha sido un actor fundamental en nuestro país, que ha permitido el desarrollo de un montón de sectores, industria, etcétera. No es el momento para dejarlo de lado, es el momento para abrazarse con él, y es el momento de tenerlo en cuenta para poner a la Argentina de pie. Gracias por la charla, Manuel. Te mandamos un abrazo. Un abrazo grande a ustedes dos.